titulares. Asambleísta correísta fue suspendida por 60 días sin sueldo. Fiscal Salazar informó sobre el Plan Fénix en la Asamblea. Comicios generales del 2025 están previstos para el 9 de febrero. Continúan los trabajos para habilitar la vía Cuenca-Molleturo. Alias Chaparro fue capturado. Tenía a 2 personas secuestradas. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos. Pedro, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Buen día. Hola, Katy, ¿cómo está? Buenos días, televidentes, ¿qué tal? Pedro y amigos, para este 7 de mayo está previsto un gabinete sectorial de infraestructura, energía y medio ambiente en la ciudad de Cuenca. Perfecto, pero también tenemos otras informaciones. Y en la capital manabita, Puerto Viejo, un policía municipal fue acribillado. Más adelante ampliaremos esta información. Un helicóptero de la Armada del Ecuador se estrelló en el recinto La Frutilla 2 de la comuna Juntas del Pacífico, parroquia Simón Bolívar, Julio Moreno, en Santa Elena. A este lugar se trasladaron bomberos y equipos de emergencia de Santa Elena y Salinas para el rescate de las víctimas. La tragedia cobró la vida de 2 ocupantes, el piloto Wilson Andrés Boorques Andrade y el copiloto Jan Elías Ramírez Saltos. El siniestro se registró a las 14:30 de este lunes, cuando la nave cumplía operaciones planificadas. La institución añadió que los restos ya fueron localizados. En sus redes sociales, las Fuerzas Armadas publicaron una nota de pesar. Recordemos que el 26 de abril pasado, 5 militares y 2 civiles murieron en el sector de Tigüino, en la provincia de Pastaza, también producto de un accidente de un helicóptero. Y próximamente Ecuador contará con una oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Esto para lograr ejecutar 6 compromisos conjuntos. La ONU alerta sobre el aumento del crimen organizado en Ecuador. La directora ejecutiva de la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito inauguró el lunes una nueva sede en el país andino. El comercio ilegal de drogas, en particular el tráfico de cocaína, se está expandiendo globalmente y en la región, y ha desencadenado la competencia criminal y convergido en crímenes organizados, desatando la violencia en las calles y prisiones de Ecuador. Para la funcionaria, el aumento de la amenaza de bandas criminales de forma brusca y alarmante tiene graves consecuencias e incluso ha socavado la prosperidad del país. Las consecuencias han sido mortales para el pueblo ecuatoriano. La tasa de homicidios del país fue 6 veces más alta en 2023 que hace solo 5 años, y al menos 80% de los homicidios se atribuyen al crimen organizado. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios trepó en 2023 al récord de 43 por cada 100.000 habitantes. En contraste, en 2018 era de 6 por cada 100.000. La nueva oficina de la agencia en Quito busca intensificar el apoyo a la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, en puertos, lavado de activos, refuerzo de seguridad marítima, entre otros. La ONU ha sido un actor clave para el Ecuador, con la que podemos contar para avanzar en la lucha por recuperar la paz y la seguridad en el país. La funcionaria también advirtió que la explotación delictiva se extiende al medio ambiente, impulsando la deforestación, la minería ilegal y los delitos contra la vida salvaje. Y un operativo antidrogas en el puerto de Guayaquil dio como resultado la incautación de 1 tonelada de cocaína que pretendía ser enviada a Bulgaria, oculta en un contenedor de cacao. La acción se llevó a cabo tras una minuciosa inspección donde se encontraron 20 sacos de yute con 900 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización. A través de esta operación se retira del mercado ilegal más de 10.000 millones de dosis. Y Manabí, Los Ríos y Guayas siguen registrando muertes violentas. En uno de los casos, un policía municipal fue asesinado cuando se movilizaba en una motocicleta por el sector de El Guavito en Puerto Viejo.
Empezamos en Portoviejo, provincia de Manabí. Un cuerpo sin vida fue encontrado en el sector conocido como la Tablada del Tigre, de la parroquia Chirijos. Aparentemente el ciudadano tenía varios días abandonado en la zona, puesto que emanaba olores nauseabundos. Hemos recibido la alerta de un cuerpo envuelto en plástico desde la mañana, tipo 10 de la mañana, y al cual acudimos gracias a la articulación del 911. El cadáver estaba tirado al costado de un camino lastrado, cubierto con la maleza y con fundas plásticas. Además, se encontraba aparentemente amarrado. Horas más tarde, en este mismo cantón, un agente municipal fue asesinado de varios disparos cuando se movilizaba en una motocicleta. Este hecho ocurrió en el sector del Guavito. La víctima fue identificada como Víctor Palma, conocido como Palmita. Hasta el sitio se movilizó personal de la Policía Nacional para recabar indicios y empezar con las investigaciones. Pasamos a la provincia de Los Ríos, específicamente a la parroquia Barreiro de Babahoyo. Allí, un hombre que responde a los nombres de Líber Galarza Cerezo fue asesinado a pocos metros de un restaurante. Se trata de una persona que tiene 4 procesos judiciales y 2 antecedentes. Estos antecedentes es una por tenencia de porte de arma y otra por extorsión. Los victimarios estaban a bordo de motocicletas. Bueno, lo que se puede observar es que el señor se caminaba huyendo de sus victimarios y lamentablemente cae acá en una cancha, perdón, en un terreno baldío en el sector de Barreiros. Por último, en Guayaquil, un ataque armado registrado en la cooperativa Pancho Jácome cobró la vida de una persona. Según testigos, sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta los exteriores de una vivienda y le dispararon en reiteradas ocasiones. Hasta el sitio arribó el carro de medicina legal para trasladar el cuerpo hasta el centro forense. Mirly Macías, Noticias Oromar. Ahora pasamos a Machala, provincia del Oro, donde 2 sujetos fueron interceptados por personal policial cuando asaltaban a una pareja. Tras una persecución ininterrumpida, uno de los antisociales apuntó con el arma de fuego a uno de los agentes y los uniformados en uso legítimo de la fuerza repelieron el ataque, resultando heridos los 2 implicados, que fueron trasladados hasta una casa de salud, donde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos, identificado como Marco Gualacio, de 20 años. Entre los indicios recabados se encuentra un arma de fuego, una motocicleta y 2 terminales móviles. Bien, cambiamos de tema. En el marco del impasse entre México y Ecuador, la canciller del país azteca, Alicia Bárcena, señaló en una entrevista para un medio de comunicación de España que el asalto a la embajada mexicana en Quito fue una muestra de inexperiencia de Ecuador. Además, aseguró que podrían dialogar en caso de que se les otorgue el salvoconducto y se les entregue al ex vicepresidente Jorge Glass. Según la funcionaria, él es asilado político de ese país y está enfermo en la cárcel, bajo condiciones no favorables. Y a propósito de este tema, Norma Espinel, madre del ex vicepresidente Jorge Glass, presentó una denuncia contra el presidente Daniel Noboa y otros funcionarios por el presunto secuestro de su hijo el 5 de abril pasado. El escrito habría sido hecho en España ante la Embajada de México y acusaría a las autoridades ecuatorianas de los delitos de secuestro agravado, desaparición forzada, tortura y violación de derechos humanos. Actualmente Glass está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca de Guayaquil. Y la orden de excarcelación para Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, fue emitida este 6 de mayo del 2024. Tras varios días de espera, una jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales autorizó la boleta correspondiente. Barreiro Abad enfrenta cargos por presunto tráfico de influencias en el denominado caso Nene. La orden señala que con el pago de la fianza se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en las medidas cautelares y se mantiene la prohibición de salida del país para Barreiro. Y revisamos la situación eléctrica del país porque desde Guayas el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, anunció el proceso para la recuperación de 127 megavatios adicionales que provendrán de las centrales de la costa. Además explicó sobre la situación de Coca-Cola Sinclair. Dentro del plan tenemos 127 megas indisponibles que los vamos a poner en recuperación en Guayas, en general en las estaciones de Guayas, entre Aníbal Santos, Álvaro Trinajero, Trinitaria, Santa Elena y Gonzalo Ceballos, 127 megavatios adicionales en los siguientes 4 meses proyectados.
He pedido aquí a la gente de SELEC y ahora nos vamos a CENEL también que aceleren ese cronograma por el tema del estiaje que se viene el mes de septiembre. Mañana vamos a estar en la hidroeléctrica de Pauta y Mazar, justamente constatando los mantenimientos que se hagan para que no queden indisponibles. Esto que tenemos megavatios indisponibles en un contexto de una crisis energética sin precedentes es inadmisible, y mucho de ello se ha dado en parte por falta de mantenimiento, pero también por falta de atención de las autoridades y la falta de sentido de urgencia y empatía con la gente que necesita tener energía eléctrica como un servicio básico, ¿no? Cuando ayer yo di el anuncio, Coca-Codo estaba fuera de operación por altos sedimentos. Después de unas horas en la noche ya entró en operación y ahorita Coca-Codo está operando normal. Como Coca-Codo puede llegar a generar hasta 1000 megas, es una contribución importante a la oferta de generación que tenemos. Si es que llega a pasar algo de caudales altos y sedimentos altos y tenga que salir de operación, los primeros en saber si va a haber algún tipo de cambio a la programación que tenemos anunciada ayer van a ser ustedes. En otro tema, la tarde de este lunes 6 de mayo, el Consejo Nacional Electoral hizo público el calendario para las elecciones generales del 2025. Está previsto que las inscripciones de las candidaturas sean entre el 13 de septiembre y el 2 de octubre de este año, mientras que la campaña entre el 5 de enero y el 6 de febrero del 2025. Es decir, que el sufragio general sería el 9 de febrero. Y en caso de haber segunda vuelta, los ciudadanos deberán acudir a las urnas nuevamente el 13 de abril. Y a propósito de temas electorales, la candidatura de Jan Topic para las elecciones de 2025 estaría próxima a confirmarse a inicio de junio. El anuncio se hará oficial en la Convención Nacional del Partido Social Cristiano. Esto ocurre luego de que una reunión telemática convocada por Jaime Nevox, exalcalde de Guayaquil y presidente del Partido Social Cristiano, se mencionó que Topic sería candidato. Recordemos que él ya participó en los comicios de 2023, donde quedó en cuarto lugar con el 14.67% de los votos. Y el juez Felipe Córdoba deberá analizar la petición de Fiscalía respecto a la reparación integral y la solicitud de medidas cautelares para 6 sospechosos del delito de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. Tras reinstalarse la sesión en la Corte Nacional de Justicia y conocer los argumentos de ambas partes, Córdoba suspendió la audiencia e informó que señalará fecha y hora para dar a conocer su resolución. Recordemos que son 6 procesados quienes pidieron que se revise su situación jurídica. 5 de ellos, a excepción de Claudia Garzón, buscan salir de prisión. Entre ellos se encuentra Wilman Terán, expresidente de la Judicatura. En temas legislativos, la fiscal Diana Salazar acudió a la Asamblea Nacional para informar sobre los avances del denominado Plan Fénix. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, compareció este lunes ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad de la Asamblea Nacional. El objetivo de esa comparecencia fue informar dentro de las competencias de la Fiscalía los avances relacionados con el Plan Fénix propuesto por el actual gobierno de Daniel Noboa. Para nosotros poder hacer un análisis estadístico y ver la evolución de los casos de criminalidad que se han podido atender efectivamente, para saber más o menos cuáles son las acciones que debe emprender también la legislatura en materia de cambios en la ley. La mencionada reunión fue declarada como reservada. Además estuvieron presentes en la mesa el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, y el titular del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román. El Plan Fénix fue propuesto por el jefe de Estado, Daniel Noboa, con la promesa de acabar con la violencia en el país. Uno de los objetivos, según el régimen, es luchar contra el terrorismo y el crimen organizado. Aunque los promotores del Plan Fénix se han mantenido en reserva, desde que se anunció su ejecución, el gobierno ha desplegado policías y militares en las calles. Ha dispuesto estados de excepción y declarado conflicto armado interno. Sí han habido mejoras, pero sin lugar a dudas hay un planteamiento general de todavía fortalecer aún más las acciones de la parte preprocesal, por ejemplo el tema de la Fiscalía, el tema de los juzgados. Hay una inversión importante que tiene que hacer el Estado ecuatoriano para poder incrementar la cantidad de personas en el sistema de justicia, porque generalmente, digamos, el trabajo
sobre todo por estos altos índices de criminalidad, se han incrementado la carga preprocesal y procesal, se ha incrementado. Además, durante el gobierno de Daniel Noboa, la Fiscalía ha destapado casos de corrupción vinculados con la justicia y el narcotráfico, como el caso Metástasis, Purga y el caso Plaga. En este contexto, Diana Salazar también fue llamada por la Comisión de Fiscalización para el próximo 13 de mayo. En este proceso, deberá comparecer para hablar sobre los casos León de Troya y La Madrina. El caso La Madrina involucra a Tania Varela, quien se desempeñó como comandante general de la policía en 2022. Sobre el caso León de Troya, la Fiscalía, en cambio, comenzó a rastrear una supuesta organización delictiva dedicada al envío de drogas al extranjero, operando especialmente en las provincias de Manabí y El Guayas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y avanza el juicio político contra el exministro del Interior Juan Zapata en la Asamblea Nacional con la práctica de la prueba en la Comisión de Fiscalización. En este sentido, el asambleísta Carlos Vera solicitó la comparecencia de funcionarios y exfuncionarios. Ellos son Mónica Palencia, ministra del Interior, Juan Carlos Vega, ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, exministro de Finanzas, César Zapata, comandante general de la Policía, Fausto Salinas, excomandante general de la Policía. Ellos están convocados para el viernes 10 de mayo desde las 10:30 y sus declaraciones servirán como prueba testimonial. Y el lunes 6 de mayo el Consejo de Administración Legislativa CAL suspendió por 60 días y sin sueldo a la asambleísta de la Revolución Ciudadana Mónica Palacios por presunto acoso laboral a un funcionario legislativo que prestaba sus servicios en el Bloque de Acción Democrática Nacional ADN. La resolución fue aprobada con 5 votos a favor y 2 en contra. En el documento se concluyó que la legisladora Palacios incurrió en la falta administrativa muy grave dispuesta en el numeral 6 del artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa por comportamientos que se ajustan a la figura del acoso laboral. Mientras tanto, algunas bancadas de la Asamblea Nacional buscan que se sancione por los denominados camisetazos. La Comisión de Justicia aprobó para primer debate del Pleno 66 cambios a la ley que rige a la Asamblea Nacional. Ahí constan reformas al artículo 115, que recoge actualmente 7 motivos para la destitución de los legisladores. Los miembros de la bancada de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, buscan el cese de funciones para los legisladores desertores a su tienda política. Quieren incorporar la cesación de funciones para los legisladores que abandonen o sean expulsados de las organizaciones políticas que auspiciaron sus candidaturas. Subrayar que el correísmo tuvo las bajas de 3 legisladores en este periodo legislativo, así Javier Jurado, Milton Aguas y Henry Bosques. Históricamente ha sucedido mucho en la historia democrática del país, ¿no? Entonces la idea es corregir precisamente estos temas y censurarlo. Ojo, que además existe en otras legislaturas. Otro partido que ha sufrido bajas es el Social Cristiano, con Lucía Jaramillo y Guido Vargas. Ellos ahora votan con el gobierno. Esta organización aún no ha decidido si la destitución es la mejor alternativa. El tipo de la sanción debe ser grave. Llegar a la pérdida de la curul todavía no estamos convencidos. De su parte, el bloque oficialista de ADN rechazó cualquier vía que permita destituir a los legisladores que incurran en el popularmente conocido como camisetazo. Indicaron que esa reforma sería inconstitucional, por lo tanto no pasaría un veto presidencial. Entonces no es justo que te obliguen, que te quieran obligar, que tú seas un levantamanos. Para ADN, en caso de aprobar algún tipo de sanción, esta debería limitarse a acciones al interior de cada organización política y no afectar así a la conformación de la legislatura. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y atención, porque el presidente del Consejo Directivo del IES, Eduardo Peña, planteará reformas a la Asamblea para extender los años de aportación e incrementar la pensión. No es una novedad señalar que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES cruza una crisis financiera que dificulta cubrir las pensiones de sus jubilados. Por eso, se presentará en los próximos meses una reforma para superar esta crisis. Así lo aseguró el presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña. La propuesta de Peña radica en que más años de aportación, mayor porcentaje de pensión.
Actualmente, los afiliados deben tener mínimo 60 años de edad y haber realizado 360 aportaciones para acceder a su jubilación. Las reformas pretenden remediar la liquidez de la institución gubernamental. Además, permitiría que las personas de 70 años que se encuentren en condiciones óptimas para continuar trabajando puedan hacerlo y recibir el 90% y hasta el 100% de ingreso en su pensión en lugar del 80%. De manera que la gente diga, si yo puedo seguir trabajando a los 70 años porque me siento en la capacidad total de mis funciones y soy productivo y no necesito jubilarme porque me voy a aburrir en mi casa, en la hamaca, entonces me quedo trabajando, porque cuando decida jubilarme ya no va a ser 90, va a ser 95 o 100% de mi ingreso el que yo recibo. Cabe recordar que el Banco Mundial advirtió años atrás que el Fondo de Ahorro de Pensiones podría agotarse en 2 o 3 años, ya que el IES ha tomado recursos de ahí para cubrir gastos. Esto porque año tras año aumenta el número de jubilados, más no el de aportantes. Es por esto que el instituto busca alternativas que motiven a los más jóvenes a su afiliación voluntaria, para acceder a beneficios como el plan de afiliación joven, que se enfoca en que los menores de 25 años puedan acceder a servicios médicos gratuitos y créditos con bajas tasas de interés. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Por otro lado, el Consejo de la Judicatura aprobó más requisitos en el concurso para designar a jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Soranda Goyes, vocal del organismo, afirmó que esto se hace para garantizar la probidad de los participantes. Uno, el que tiene que ver con la cantidad, es decir, relacionado con la productividad que han tenido los jueces y juezas en este periodo. Dos, el de la calidad, que tiene que ver con el desempeño de los jueces y juezas durante este periodo, y también el de la probidad. Y a partir de varias reformas tenemos ya el establecimiento de que se tienen que aplicar pruebas de confianza. El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó el nombramiento de Vicente Aguad como el nuevo gobernador del Guayas mediante decreto ejecutivo número 243. Aguad previamente se desempeñó como viceministro de Seguridad Pública en el Ministerio del Interior. Entre los desafíos del funcionario está trabajar por la seguridad que aqueja a esta provincia, que actualmente se encuentra bajo un estado de excepción en respuesta a la persistencia del conflicto armado interno. La medida tiene una duración de 60 días y también rige en El Oro, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. Y este lunes se inauguró de manera oficial el año lectivo en el régimen Costa Galápagos, pero mientras las autoridades anunciaron un acuerdo para la seguridad escolar, un establecimiento educativo fue visitado por presuntos extorsionadores. Más de 2.400.000 estudiantes del régimen Costa Galápagos volvieron a las aulas este 6 de mayo de 2024 en 9.000 unidades educativas, de las cuales 7.583 son fiscales. El presidente Daniel Noboa, la ministra del Interior Mónica Palencia y la ministra de Educación Alegría Crespo inauguraron en Guayaquil el año lectivo. Crespo detalló las intervenciones en infraestructuras escolares. 221 establecimientos fiscales recibieron mantenimiento con una inversión superior a los 16 millones de dólares. Y este ministerio no escatima esfuerzos y mantendrá un continuo seguimiento e intervención también en 58 establecimientos fiscales, con una inversión cercana a los 8 millones de dólares. Allí la funcionaria anunció el acuerdo interministerial para la implementación del programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras. Al respecto, la ministra Palencia brindó más detalles. 1.537 planteles en ese retorno. La Policía Nacional ha priorizado, después de una evaluación, a 38 instituciones educativas que van a ser atendidas además con policía comunitaria en 12 distritos prioritarios, con ingreso y salida de los estudiantes con vigilancia de la Policía Nacional, pero también en las zonas no priorizadas muchísimos servidores que nos van a dar un total de 3.526 servidores policiales al servicio de la seguridad en la educación.
Dicho convenio se suscribió allí mismo y el testigo de honor fue el presidente Daniel Noboa, quien en su intervención dijo que las finanzas ya fueron organizadas y por ende puede brindar tranquilidad a las familias. La oportunidad no fue desaprovechada por el primer mandatario para referirse a la seguridad. Hoy podemos decir que tenemos menos violencia en las calles, tenemos menos cantidad de muertes violentas, hemos reducido significativamente los femicidios, hemos reducido significativamente las extorsiones. Sin embargo, a la par, la crudeza de la inseguridad se hizo sentir en una escuela particular de la cooperativa Valerio Estacio en Guayaquil, donde sujetos encapuchados habrían ingresado hasta el salón donde se encontraba la directora para exigirle $5,000 a cambio de no atentar contra ella, otros docentes y los estudiantes. Sobre esto, la policía informó que se trató de un intento de extorsión y que inmediatamente se desplegaron las unidades para dar con los responsables. No obstante, en medio del temor, los padres de familia retiraron a sus hijos del establecimiento, mientras que queda en evidencia lo urgente que es la seguridad en el ámbito educativo. Tania Loor, Noticias Oromar. Y seguimos con este tema porque la ministra de Educación, Alegría Crespo, detalló las metas de su gestión al frente de la cartera de Estado. Escuchemos. 1. Alimentación escolar de calidad, que sea un verdadero aporte a la nutrición. Aprovecho para anunciar que vamos a vincular a pequeños productores de la agricultura familiar campesina, de comida saludable y diversa, a la compra pública de la alimentación escolar. 2. Reinserción escolar con la ampliación de la estrategia del Gobierno Nacional, Todos al Aula, que previamente en áreas priorizadas ha demostrado efectividad. 3. Y justamente, vinculamos la reinserción escolar con la educación segura, que es el punto 3, y de calidad, eso es elemental. Como punto número 4, trabajamos en un plan para el fortalecimiento de la educación en valores. Los valores son atemporales. Finalmente, nos enfocaremos en la revalorización docente como punto 5, para dar protagonismo al maestro, para mejorar sus condiciones de trabajo, para mejorar su capacitación y profesionalizarlo de acuerdo a altos estándares. Amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Ya regresamos, Pedro y amigos, porque aunque en la reciente consulta popular la pregunta que decía si se pudiera trabajar por horas en el país ganó el no, el gobierno aún así pretende analizar la puesta en marcha de este plan, Pedro. En efecto, Katy lo pretende realizar a través de un acuerdo ministerial. Sin embargo, ya los grupos sociales se están oponiendo o están poniendo resistencia a este planteamiento del gobierno. En todo caso, más adelante estaremos conversando con el presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, Mesías Tatamoes. A la pausa publicitaria, ya regresamos. Y ya lo habíamos anunciado, estimados amigos televidentes, que la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, ha emitido este comunicado de rechazo ante la insistencia o persistencia del gobierno nacional de hacer cambios precisamente en la contratación de trabajos por horas a través de una modificación o de un acuerdo ministerial, aunque el pueblo ecuatoriano ya se pronunció. Para este tema nos acompaña su presidente, don Mesías Tatamoes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Oromar. Y empiezo consultándole, ¿se quedarán solamente con este comunicado que emite un rechazo o tendrán algo otras posturas? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a usted, un saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas. Mire, yo creo que el país sabe perfectamente lo que está pasando en el Ecuador. Lo que es grave para el Ecuador, que hacen una consulta y quieren hacer otra cosa. Por ejemplo, queremos aclararle a todo el país ecuatoriano
si nosotros tuviéramos opuesto a la creación de empleo, no viniéramos planteando desde el 2012, ecuatorianos y ecuatorianas, un nuevo código del trabajo al gobierno de ese entonces. Lo socializaron y llegaron hasta Manabí, y ahí en ese entonces era presidente de la Comisión de lo Laboral y Social, un manabita, y ahí lo archivaron por órdenes del Ejecutivo. Iban a plantear otro, acuérdese, el gobierno de ese entonces, en un 1 de mayo en Esmeraldas. Después no, era más reaccionario que ellos mismos, no presentaron. Y nosotros hace un año y más presentamos otro código orgánico, recogido todo lo que realmente ya pasó, los cambios que se ha dado en este tiempo, que es plataformas no había antes, teletrabajo no existía, todos los cambios que se dio para jóvenes, para amas de casa, para mujeres, para todo lo que la Organización Internacional del Trabajo lo ha ido planteando, y la necesidad de cada país. Todo eso recoge ese código. Está discutido en la comisión actual de lo laboral y seguridad social hasta el 100 y pico, 160 por artículos, y ahí lo tienen guardado. Esto lo planteamos y lo recordamos al Ecuador porque el gobierno con los empleadores han dicho que los sindicatos no quieren que se cambie y no quieren que haya trabajo. Ecuatorianos, lo que no queremos, que haya trabajo de esclavitud, trabajo falso, trabajo de 1 hora, porque se le mintió en la consulta, se le dijo que le iban a pagar 2.80, 3.80, era un baratillo, después 5, después 8, y así comenzaban a decir. Pero no se daban cuenta que aquí tenemos un salario básico, que era de 460, que si es que iban a basarse dentro de ese, era 3.80. Eso no lo dijeron al país, pero se lo iba mintiendo. Y le dijeron también al país que íbamos a tener afiliación al seguro, 13º, 14º, y en fin. Ahora, don Mesías, la persistencia del gobierno de hacer estas modificaciones a través de este acuerdo ministerial y que justamente quiere regularizar las jornadas laborales menores a 4 horas, ¿es una necedad del gobierno? Vea, mire, el gobierno tiene muchísimos acuerdos ministeriales hechos a sucesores de los gobiernos y del Ministerio del Trabajo, cualquier cantidad de acuerdos ministeriales que dejaron hechos, pero esos acuerdos tenían obligaciones, que eran contratos de trabajo, escuchen bien, ecuatorianos, y también afiliación al seguro. Eso no quisieron los señores empleados. ¿Por qué no dice, de ahí con todo el respeto a la señora ministra, al Ministerio actual del Trabajo, y dicen cuántos ministerios hay? Hay como 20 y pico de nuevos contratos de trabajo. Había para banano, para la caña, para flores, para todo. Y ahí decía por tiempos, por diferentes formas de trabajo. Pero eso no lo hicieron. Si aquí nadie se ha opuesto para que sea lo que nos oponemos, al regresar a la tercerización. Ecuatorianos, y aquí está claro, es tercerización. Claro. Ustedes manifiestan precisamente en este hacer comunicado que no están de acuerdo con el empleo precario y que no regrese la tercerización. Pero, don Mesías, hay nuevas modalidades de trabajo, hay un mundo moderno que implicaría también la probabilidad, la posibilidad de la contratación por horas. Le estamos quitando esa posibilidad a cientos, a miles de ciudadanos, entre ellos jóvenes, que puedan trabajar e incorporarse a la actividad precisamente de la productividad. Qué bueno que lo diga usted. Nosotros decimos lo que no queremos, lo que usted acaba de decir, y ahí está por escrito, y eso lo tiene el gobierno, que no queremos trabajo precario.
no queremos regresar a la tercerización. No estamos en contra que pueda todos los hombres, ¿verdad? Hay 5 millones y pico hay de ecuatorianos que no tienen empleo. Para ellos es lo que estamos aquí neciando, exigiendo, planteando, diciéndole a la Asamblea, deje de hacer campeonatos, concursos, de a quién van a enjuiciar políticamente. Claro. Y discutan leyes para el país. Eso es lo que queremos y nos estamos oponiéndonos para que haya empleo. Sentémonos en una mesa, claro. Empleadores, trabajadores, gobierno, asamblea, todo el mundo. Es que hay que buscar la fórmula para generar esos empleos que usted menciona, porque ¿cuál es la condición o en qué situación se encuentra el país? Inseguridad, no hay inversión, hay desempleo, hay crisis de toda índole. Hay que buscar esas opciones para que los ciudadanos, los más de 4 millones o 5 millones de ciudadanos que están desempleados, tengan esas oportunidades. Y esta pudiera ser una herramienta para abrir esas puertas de personas que están desempleadas y se pueden incorporar al empleo que está proponiendo el gobierno nacional. Pero vea, por eso, vea, el gobierno gastó 60 millones cuando todos los ecuatorianos, en una consulta, todos los ecuatorianos estamos por la seguridad, todos. Yo no creo que haya personas que no quieran seguridad, todos queremos seguridad. Y eso lo podía hacer el gobierno por distintas formas y mandatos que el Ejecutivo lo puede. Y como colegislador, el señor presidente podía realmente hacerlo. Nosotros le planteamos alternativas. Esos 60 millones se invierta en salud, en educación y en empleo. Eso le planteamos al gobierno antes de la consulta. Y ahora él se neció, quería medirse, quería ver, y lo que ellos querían era decir que el trabajo por horas para crear empleo y lo otro era el arbitraje internacional. Usted sabe el arbitraje, ¿por qué no dicen algo del arbitraje internacional? Se han quedado calladitos, mudos se han quedado, porque usted sabe el arbitraje internacional era para regalar plata a las grandes corporaciones. En todo caso, ese era un tema un poco más complejo y era entre acuerdos entre el Estado y las transnacionales. Pero la posibilidad de que se genere trabajos por horas sí repercutía o más bien incorporaría a la mano de obra ecuatoriana desempleada. Pero ya está a punto de aprobarse esto porque un acuerdo ministerial es días o semanas. ¿Qué sucedería si esto pasa? ¿Ya no habría la forma de frenar esta disposición o esta pretensión del gobierno nacional? Porque mire, porque eso es inconstitucional, usted lo acaba de explicar cómo va a ser, no lo pueden hacer, la Asamblea cometería el error más grande. ¿No hay figura legal ni constitucional, don Mesías? Porque habiendo un pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, como se dice, la voz del pueblo es la voz de Dios, ya no tiene que tener cabida ni ninguna norma, ningún reglamento, ni menos la Constitución, porque por encima está la voz del pueblo ecuatoriano. Vea, el pueblo, más del 70% de ecuatorianos, ¿por qué cree que no quisieron dar rápido los resultados? Se dieron tanta la vuelta. Si ganaban, lo decían el mismo día. Como no ganaron y lo dijeron. Y por eso yo le pido con mucho respeto, aquí en la información sí la deben de dar las dos cosas. Y ahí nosotros no nos damos, y yo no creo en el triunfalismo, yo no creo que eso es, pero sí el gobierno habla de democracia, debe de respetar la Constitución. El gobierno habla de respeto a las leyes, debe de respetar a lo que hubo realmente, la elección popular. Una consulta, señor presidente, la hizo usted, la puso usted. El pueblo le decía no y usted dijo sí. Y usted ahora tiene una gran responsabilidad que le dijo el pueblo, queremos seguridad. Y sabe, querido compañero de comunicación y trabajador de la vida aquí como locutor de este medio,
e informador al país. Las leyes no dan empleo ecuatoriano, sabe que dan empleo cuando no se quiere explotar. Sí, pero se abren posibilidades, don Mesías, porque por ejemplo, mire lo que argumenta la ministra de Trabajo. Dice que con el TLC con China se incrementarán estas alternativas de trabajo, es decir, que habría trabajo temporal. ¿Por qué desperdiciar estas oportunidades? Pero vea, ¿acaso eso se le quita? Vea, el TLC con China, yo le agradezco que usted lo vaya dirigiendo así en la entrevista, eso para que no crea que nos salimos del tema. El TLC con China, ¿sabe? ¿Quién va a poder garantizar toda la desigualdad en competir? Usted ha visto que las empresas nacionales están cerrando, que son también internacionales. Y le pongo ejemplo, usted me va a decir cuál, la Chevrolet Omnibus BB ecuatorianos que hace carros de calidad, no chinos, de calidad, va a cerrar en agosto. ¿Por qué? Porque firmaron un TLC sin consultar al pueblo ecuatoriano. Eso dejó el gobierno irresponsable anterior. Y por eso dijeron que el 1 de mayo festejaban. ¿Y sabe por qué no querían que el 1 de mayo se haga el desfile? Porque querían primero desfilar el TLC y violar una norma internacional, un acuerdo internacional que es el Día del Trabajo, del Trabajador. Y querían que ellos primero festejar. Y por eso se cierran, mire, dice que abren puertas para una cosa, cuando las cierran las puertas, cuando son cientos de trabajadores que ha dado la General. ¿Y por qué no se dice cuánto trabajo ha dado la Chevrolet, cuánto se está dando, cuántas familias se quedan sin empleo? Y esto es lo que nosotros, por eso le decimos al gobierno, porque no estamos opuestos a la creación de empleo, le decimos a la señora ministra, ¿por qué no abre un diálogo? ¿Por qué no mejorar la economía? ¿Por qué no dar garantías? Vea, si aquí no se mejora la justicia y han de estar oyendo empleadores, han de estar oyendo este medio, es tan importante, han de estar escuchando juristas del derecho, claro. y han de decir, es una gran verdad que el gobierno va a violar la ley, va a violar el derecho del pueblo y hay que mejorar la justicia para mejorar la economía. La irresponsabilidad, mire, la irresponsabilidad de varios gobiernos de tener hasta ahora a los trabajadores municipales sin pagos, que claro. El gobierno no les paga a los municipios, a los consejos provinciales para que paguen a los trabajadores. Esto es lo que estamos reclamando. Por eso esa es parte de la crisis de toda índole que vive el país. Solamente por 20 segunditos nada más, tengo que irme a la pausa, don Mesías. ¿Qué pasará si se aprueba este acuerdo ministerial y se aprueba justamente la contratación del trabajo por horas? ¿Cuál será la postura de SEDOCUT y del FUT? Pero brevemente, por favor, en 20 segundos, nada más, se lo pido de favor porque ya estoy el tiempo. Qué bueno, yo le agradezco primero la invitación a este medio, decirle, ecuatorianos, ahora ya dicen que ya no quieren que nos jubilemos, ahora dicen que hay que jubilarnos de 80, de 100 años, porque dicen que vamos a vivir más. Eso dicen en el seguro el representante del Ejecutivo, el señor Peña. ¿Y qué pasará dentro de esto? Será la irresponsabilidad del gobierno, por favor, no solamente... de nosotros. En 10 segundos, contésteme lo que le pregunté nada más, porque tengo ya pasado el tiempo. Hoy día se reúne el PUT, hoy día nos reunimos a las 10 de la mañana el PUT, y es irresponsabilidad del gobierno las medidas que tomemos por violar un derecho y violar lo que la consulta popular, y es más del 70% dijo en la elección popular, le dijo no, tanto Perfecto. A las horas de trabajo, porque no quieren. Muchísimas gracias, don Mesías. Y no queríamos, presidente del SEDOCUT. No queríamos que haya mediación internacional. Me tengo que ir a la pausa. Muchísimas gracias. Ya regresamos de inmediato. Amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía. Hemos llegado a la parte final de este espacio. Pedro, muchas gracias. Katy, a ti también. Buenos días. Felicidades.